El tiempo es una de las cosas importantes que nos quedan. Y con esta frase de Salvador Dalí iniciamos Imagen Noticias. Los huachicoleros responden, colocan artefacto explosivo en una refinería y exigen al presidente López Obrador retirar las fuerzas federales de esta batalla. Denuncia la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo que empresarios gasolineros han sido amenazados por el crimen organizado para vender combustible robado. Tras 17 días de bloqueos en las vías del tren en Michoacán, maestros del CENTE y de la CENTE liberan el paso solo en 5 vías y mantienen el bloqueo en 2. Con amenazas y advertencias, la delincuencia organizada presiona a habitantes de Tamaulipas para que realicen manifestaciones en contra de las autoridades. Este domingo se disputa el Super Bowl 53 entre Patriotas y Carneros. Además, se cerró el mercado de fichajes y le tenemos las 5 mejores contrataciones de la Liga MX. Y en Imagen Espectáculos, por tercera ocasión, un par de famosos ha suspendido la celebración de su boda religiosa. ¿Quieren saber quiénes son? Más adelante los detalles, quédese con nosotros. Mientras, bienvenidos. Siempre sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere paz, pero los huachicoleros guerra. Ayer, muy cerca de la refinería de Salamanca, elementos del Ejército y Policía Federal desactivaron un aparato explosivo, el cual se encontraba dentro de una camioneta y fue armado con tubos plásticos unidos con cinta adhesiva y cables. Junto al dispositivo había una manta firmada supuestamente por José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del cártel de San Rosa de Lima. En el mensaje le exigen a López Obrador retirar las operaciones contra el huachicoleo. Horas más tarde, una segunda manta fue colocada en la carretera Salamanca-Irapuato, acusando al cártel de Jalisco Nueva Generación de haber colocado la camioneta con explosivos. Que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Pemex ofreció un balance del combate del robo de combustible. Desde que se puso en marcha el plan, el delito se ha reducido en un 75.9%. De los 81,000 barriles robados en noviembre del año pasado, en enero se robaron 19,000. De acuerdo con el director de Pemex, Octavio Oropesa, esta reducción equivale al consumo diario de 9 entidades o a 1.3 veces el consumo de gasolina en la Ciudad de México. Y aunque hay resultados en el combate al robo de combustible, todavía queda mucho por hacer. Empresarios han sido amenazados, incluso secuestrados por parte del crimen organizado para que vendan la gasolina que extraen de los ductos de Pemex. El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Roberto Díaz de León, denunció que Michoacán y Tamaulipas son los estados donde los empresarios se han visto agredidos con mayor frecuencia. Realmente lo que se ha visto es que es un tema muy complicado porque han secuestrado familias de empresarios gasolineros. Es un tema muy complejo. Sí existe y está muy focalizado. Y en Tierra Blanca, Veracruz, un comando armado emboscó a elementos de la Fuerza Civil para rescatar a un hombre que acababa de ser detenido y que sería un líder criminal de la zona. Los policías se dirigían a un ministerio público cuando los hombres armados comenzaron a rafaguear sus vehículos. Uno de los agentes perdió la vida y 2 más resultaron lesionados. Aún no queda claro si fue rescatado el presunto delincuente o no. Y mientras tanto, en Sonora, agentes estatales y elementos de la Marina lograron detener a 4 de los 6 sicarios que presuntamente participaron en la ejecución del comandante municipal de Empalme, Marco Vinicio Gálvez. Tras el ataque, los sospechosos intentaron huir hacia Ciudad Obregón en una camioneta. Sin embargo, gracias al apoyo aéreo y cámaras del C5, los sicarios fueron detenidos. Se les decomisaron 2 armas largas y 2 armas cortas, además de varias municiones. Y fue identificado el cuerpo hallado sin vida el pasado miércoles en la autopista México-Morelia-Guadalajara, cerca de la comunidad de Guaniqueo, Michoacán. Se trata de Hugo Figueroa, sobrino del también fallecido compositor Joan Sebastián. Su cuerpo presentaba impactos de bala, pero la familia descarta la posibilidad de un secuestro, pues nunca recibió una llamada para exigir rescate. Y pese a que anunciaron el levantamiento de bloqueos, integrantes de la CENTE solo dejaron libres las vías en 5 de 7 ferroviarias. En Michoacán, los maestros disidentes liberaron las vías de Lázaro Cárdenas, Mújica, Pátzcuaro, Marabatío y La Piedad, pero mantienen en su poder Uruapan y Yurécuaro. Los trenes comenzaron a moverse, pero las pérdidas económicas se calculan ya en 25,000 millones de pesos. Y
replegamos nosotros aquí los de Pátzcuaro, ya después nos pondremos de acuerdo cómo solucionaron los de Tacámbaro. Y en Matamoros, 22 maquiladoras se mantienen en huelga. La Secretaría del Trabajo del Estado informó que 26 maquiladoras ya regresaron a sus labores al llegar a un acuerdo con los trabajadores en el que se incluye el incremento de 20% en sus salarios y un bono anual de 32,000 pesos. Nos vamos a Puebla. Ivonne Ortega anunció que buscará la presidencia nacional del PRI, cargo que actualmente ocupa la senadora Claudia Ruiz Massieu, el cual concluye en agosto. A través de un video difundido en redes sociales, la exgobernadora pidió a los priistas su respaldo y al mismo tiempo presentó su programa de trabajo, donde prioriza la unidad y la renovación del partido. Y no cabe duda que el PRI enfrenta en tiempo y forma la corrupción, o tal vez ni tan en tiempo ni tan en forma. Ayer, el Comité Político Nacional del partido dejó sin militancia al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien sigue prófugo de la justicia. Sobre Duarte, que ojalá en algún momento podamos ya llamarle por lo menos César N., pesan 15 órdenes de aprehensión por peculado, por un monto de más de 6,000 millones de pesos. México y Uruguay llevarán este viernes su propuesta de diálogo para Venezuela al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Además, ambas naciones que mantienen una posición neutral anunciaron la convocatoria para realizar el próximo 7 de febrero una conferencia internacional en Montevideo para discutir una salida diplomática a la crisis venezolana. Según el canciller Marcelo Ebrard, hasta el momento se han sumado 10 países. Y en noticias internacionales, medios estadounidenses dieron a conocer que Estados Unidos rechazaría el apoyo diplomático que México, Uruguay o el Vaticano pudieron ofrecer a Venezuela, específicamente a Nicolás Maduro. La agencia AP informó que un funcionario del gobierno estadounidense fue tajante al indicar que rechazan cualquier reunión o tipo de iniciativa que le permita a Maduro mantenerse en el poder. Por su parte, el líder opositor y autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó denunció hostigamiento por parte del gobierno de Maduro, cosa rara. Dijo que a manera de intimidación, policías fueron a su casa donde estaba su hija de año y medio mientras él estaba en un evento de la oposición. Eran miembros de seguridad que estaban buscando información, que si estaba aquí, buscando información. El objetivo es evidente. El objetivo es muy evidente. Y el objetivo es evidente que no lo lograron. También, que no va a lograr quebrar a la familia venezolana. Y ante un auditorio lleno en la Universidad Central de Venezuela, Guaidó también presentó ayer el Plan País, una especie de proyecto de gobierno que incluye privatizaciones, inversión extranjera y subsidios, al tiempo que anunció nuevas marchas para los próximos días. Guaidó explicó que los objetivos principales son recuperar el Estado y ponerlo al servicio de la gente, empoderar al ciudadano y reinsertar a Venezuela en el mundo. Mientras tanto, el ejército de Venezuela inició una campaña en la cual promueve la defensa del país ante lo que ellos llaman un golpe de Estado impulsado por Estados Unidos, al tiempo que Nicolás Maduro sostuvo actividades privadas. Se quitó el enemigo las máscaras. Recibido. Iniciando exploración activa. Listos para ejercer soberanía. Recibido. Grupo de combate. Hoy más que nunca, comprometido con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, presidente electo constitucionalmente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Electos por voluntad popular el 20 de mayo del 2018. Leales siempre, traidores nunca, triunfaremos. ¡Hoy somos todos! Qué manera tan absurda de enseñar los dientes. Pero bueno, en información internacional, en el juicio de El Chapo, el abogado de Joaquín Guzmán aseguró que los narcotraficantes que testificaron lo hicieron para que el capo sea declarado culpable. Agregó que Guzmán fue víctima de Ismael El Mayo Zambada, quien aseguró pagó millones para evitar ser arrestado. El abogado también destacó que no tiene sentido que Guzmán pagara sobornos y aún así pasaron varios años escondido en las autoridades, perseguido como un perro en las montañas. Y es que un testigo dijo que durante el juicio que El Chapo cargó una deuda de $20 millones entre 2007 y 2013.
Y un adolescente logró sobrevivir a un aterrador accidente en el tránsito de New Hampshire, Estados Unidos. En un video se puede ver el aparatoso choque que provocó una gran explosión. Autoridades investigan la causa por la que uno de los coches invade el carril contrario. El joven de 18 años sufrió lesiones graves, por lo que fue trasladado a un hospital. Por eso no hay que distraerse, y menos en la autopista. Watch what happens next. You can see a dad and his son carrying the badly burned victim from the Jeep. The victim's mom praised the two heroes. Y ahora nos vamos a Iowa, en Estados Unidos. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que un vehículo pierde el control y choca contra otro perteneciente a la policía. Al parecer, las causas del accidente se debieron al congelamiento del asfalto y al exceso de velocidad. Los involucrados sufrieron lesiones leves. Bueno, se ve bien fácil, Jerry, ahorita lo organizamos. Mira, Quique brinca y tú y yo le movemos la cuerda. Bueno, qué bueno que está con nosotros esta mañana. Fíjese que en Imagen Espectáculos le platico que Diego Luna ha mostrado ser un actor versátil y lo reitera al personificar, ¿qué creen?, a una mujer transexual. Esto en la cinta Berlin, I Love You, que pertenece a la franquicia Cities of Love. La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde ya se difundieron algunos avances de esta cinta. Berlin, I Love You narra 10 historias distintas y cada una tiene una línea íntima en la capital alemana. Diego Luna compartirá escenas con Helen Mirren, Keira Knightley y Mickey Rourke. You go out, have some fun. Why? What's so important about me going out? The thought of you going out and maybe meeting someone's bloody marvelous. Oh my God! Oh my God! ¿Qué tal? Chéquese cómo sale volando por los aires este pequeñito por el brinco que da su compañero de al lado. Al parecer no sé si sea su tío, su papá o un amigo, abuelo, lo que sea, no pudo cacharlo, pero bueno, lo bueno es que no pasó mayores más que el susto y la sensación divina de volar. ¿Qué tal? Oiga, el combate al robo de combustible parece que comenzó a hacer mella en los bolsillos de los guachicoleros. Mientras que el presidente López Obrador busca la paz, los líderes criminales quieren la guerra. Este es nuestro tema del día. Alerta roja en la guerra contra el huachicoleo. Un artefacto explosivo fue encontrado dentro de una camioneta pick-up en una puerta de la refinería de Salamanca, Guanajuato. También se encontró una manta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le exigen sacar a la Marina, el Ejército y la Policía Federal de Guanajuato. Aunque Presidencia minimizó el hecho del inicio, el Ejército confirmó que no se trató de una falsa alarma. El artefacto tenía 20 emulsiones explosivas, 6 de ellas ya preparadas. La manta la firmó presuntamente el cártel Santa Rosa de Lima, líder en robo de combustible. Pero esta agrupación señaló al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Está en verdadero peligro el presidente? Y bueno, por fin es viernes y bienvenidos todos los que acaban de encender su televisor, ya sea que estén en vivo o que se hayan podido descansar. Todos los días en nuestras redes sociales tenemos una pregunta para que usted participe con nosotros. Ayer le preguntamos cuál transporte público considera más inseguro. Este es el resultado final. Muchas gracias a quienes participaron. 58% dijo que microbús, 17% camión, 13% metro y 12% taxi. Hoy, ya lo sabe, estamos de regreso. Síganos en Twitter e Instagram, @ImagenSea, y en Facebook, Imagen Noticias con Francisco Sea. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Quién ganará este domingo el Super Bowl número 53? ¿Los carneros o los patriotas? Abre los ojos, es nuestro hashtag, hagan sus apuestas y participen durante todo el fin de semana hasta el domingo en esta pregunta. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa, pero regresamos. No se despegue, esta en Imagen Noticias. Dale un peso a un hombre y comerá un día. Enséñale a cerrar vías y comerá toda la vida. Ya han sido 17 días los de parálisis del sistema ferroviario en Michoacán debido a los bloqueos de los maestros de la CENTE. Esto ha dejado pérdidas millonarias en diversos sectores productivos. Tras una inyección de recursos federales para cumplir sus demandas y las súplicas del presidente de la República, los maestros levantaron los campamentos, pero solo en 5 vías que serán ya las que les tomaron la medida. Todos los detalles de esta odisea en unos minutos más.
Los concesionarios de la radio y la televisión acordaron con los sindicatos un aumento del 5.25% al tabulador y de salarios, así como firmar en la Secretaría del Trabajo el contrato que regirá al sector en este año. En medio de una situación complicada para el país y para la industria, concesionarios y trabajadores de la radio y la televisión llegaron a un acuerdo para un aumento salarial del 5.25% en el 2019. Así lo informó José Luis Rodríguez Aguirre, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Durante una reunión realizada en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se dio a conocer que la revisión es sensible a las perspectivas económicas que la industria enfrenta y enfrentará durante el presente año y que es prudente ante las presiones inflacionarias. La prórroga de los títulos de concesión, el desarrollo y fomento de nuevas plataformas para la AM y FM implican contraprestaciones e inversiones que ponen a prueba la solidez de las empresas, además de que enfrentamos una lucha contra la competencia informal. De la misma forma, destacó la importancia de que la radio y la televisión cuenten con un sano desarrollo. La sobreregulación que tenemos y otros competidores no cuentan con estas sobreregulaciones, y eso hace que nuestra industria busque e implemente medidas para un sano desarrollo. Una vez más, deberemos trabajar sindicatos y concesionarios para sacar adelante a esta industria, que es nuestra causa común. En la reunión estuvieron presentes Ricardo Acedo Samaniego, líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, y Patricio Flores Sandoval, dirigente del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio similares y conexos de la República Mexicana, quienes coincidieron en que se alcanzó una buena negociación. Con información de José de Jesús Guadarrama, Imagen. En otras noticias, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller participará este viernes en el 4º Festival de las Letras de Tepic, Nayarit, en el marco de la conmemoración del centenario luctuoso del poeta nayarita Amado Nervo. La esposa del presidente intercambiará puntos de vista en torno a su libro Tepic Literario. Hablará de su trayectoria y convivirá con el público, con quienes estará firmando los libros de su autoría. Y los consejeros del INE, Marco Baños, Pamela San Martín, Dania Rabel y José Roberto Ruiz Saldaña firmaron una solicitud para instruir al secretario ejecutivo Edmundo Jacob a fin de que inicie el procedimiento para traer la elección de Puebla. El secretario tendrá que notificar a las autoridades electorales de la entidad, quienes podrán dar su punto de vista con respecto a la solicitud y enviar una respuesta a más tardar el próximo martes para que los consejeros discutan el tema en sesión pública el miércoles 6 de febrero. Pero vamos a dejar un poco la política y vamos mejor a los deportes con Gerardo Lisiaga. Amigo, buenos días. Muchas gracias, amigo. Buenos días. Oigan, la Asociación de Bancos de México informó que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público el próximo lunes, con motivo del puente por el 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución. Es importante señalar que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales o supermercados sí abrirán al público el lunes en los horarios tradicionales, así que tome sus precauciones. Y mientras llegue el lunes, vamos a los dineros. En Asia cerraron con resultados mixtos. Tokio gana 0.07%, Hong Kong baja 0.04%. En Europa, Londres gana 0.39%, París sube 0.36%, Frankfurt retrocede 0.08%, Madrid pierde 0.16%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 24.999.67 puntos, el Nasdaq 7.281.74 unidades, la Bolsa Mexicana 43.987.94 puntos. Los billetes: el dólar 18 pesos con 60 centavos a la compra y 19 pesos con 45 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 59 centavos a la compra y 22 pesos con 17 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, $53.79 por barril. El Brent del Mar del Norte, $61.89 por barril. La mezcla mexicana, $55.03 por barril.
Aún le faltan 2 años de mandato y Donald Trump está en plena recaudación de fondos para su campaña de reelección en el 2020. Por increíble que parezca, ya lleva recolectados más de 127 millones de dólares. Más adelante hablaremos al respecto. Ante autoridades de la Secretaría del Trabajo, concesionarios y trabajadores de la radio y la televisión congregados en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión acordaron un aumento salarial del 5.25% para 2019. Con motivo del puente por el 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución, las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público el próximo lunes. Los bancos que ofrecen sus servicios en almacenes comerciales o supermercados sí abrirán. En el juicio del siglo, el del Chapo Guzmán, un abogado del capo aseguró que su cliente fue víctima de Ismael El Mayo Zambada. Aseguró que este pagó millones para evitar ser arrestado y que solo detuvieran al Chapo. Todo está listo en Atlanta, Georgia, para la edición número 53 del Super Bowl. A 48 horas del encuentro, los Carneros de Los Ángeles se enfocan en terminar con la dinastía de la última década de los Patriotas de Nueva Inglaterra. El 1 de febrero de 1988, hace 31 años, la banda estadounidense de rock The Cars anunció su separación. Se habían formado a mediados de los años 70, en pleno despegue del punk. En 2010, tras 22 años de ausencia en los estudios de grabación, los 4 miembros supervivientes de la banda se reagruparon y grabaron el álbum Move Like This. Pero sin duda la balada Drive, en la voz del bajista Ben Orr, es el tema más destacado de su discografía y el que más se ha vendido y escuchado en todo el mundo. En lo que podría ser un nuevo capítulo en la guerra contra el huachicoleo, ayer, muy cerca de la refinería de Salamanca, elementos del Ejército y la Policía Federal desactivaron un aparato explosivo, el cual se encontraba dentro de una camioneta y fue armado con tubos plásticos unidos con cinta adhesiva y cables. Junto al dispositivo había una manta firmada supuestamente por José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del cártel de San Rosa de Lima. En el mensaje le exigen a López Obrador retirar las operaciones contra el huachicoleo. Horas más tarde, una segunda manta fue colocada en la carretera Salamanca-Irapuato, acusando al cártel de Jalisco Nueva Generación de haber colocado la camioneta con explosivos. Y tras el hallazgo de las mantas y el explosivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo no tener miedo y no profundizó más en el tema. Presidente, sobre la manta que enviaron como amenaza contra usted por lo del combate al huachicoleo, presidente, ¿va a aumentar su seguridad después de los incidentes en Salamanca? Presidente, que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Interesante la declaración. Por su parte, la dirigencia nacional de Morena, Jacob Polensky, desestimó las amenazas en contra de López Obrador. Dijo que una manta puede ponerla cualquiera. Tras asistir a los trabajos de la reunión plenaria del partido en la Cámara de Diputados, Polensky insistió en que confía en el cuidado que la sociedad le brinda al presidente. ¿Pero será necesaria? También el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Roberto Díaz de León, opinó sobre la presunta amenaza. Dijo que los empresarios están cerrando filas con el gobierno federal para hacer frente a esta situación. Empresarios gasolineros han sido objeto de amenazas e incluso secuestros por parte del crimen organizado para que vendan el combustible que roban a los ductos de petróleos mexicanos. Así lo dijo el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Roberto Díaz de León, quien añadió que Michoacán y Tamaulipas son los estados donde los empresarios se han visto agredidos con mayor frecuencia. Sí hay presión en algunas regiones focalizadas por parte de la delincuencia organizada para que se comercialice el producto que de alguna manera extraen de los ductos. Realmente lo que se ha visto es que es un tema muy complicado porque han secuestrado familias de empresarios gasolineros, es un tema muy complejo. Sí existe y está muy focalizado.
Pemex ofreció un balance del combate del robo de combustible desde que se puso en marcha el plan. El delito se ha reducido 75.9% de los 81,000 barriles robados en noviembre del año pasado. En enero se robaron solo 19,000. De acuerdo con el director de Pemex, Octavio Oropesa, esta reducción equivale al consumo diario de 9 entidades o a 1.3 veces el consumo de gasolina en la Ciudad de México. Momento esperado, el fin de semana llega, por supuesto, lo que a usted tanto le gusta, Cartoon Pérez. Un día es un asalto a una combi, otro un asalto a un transeúnte y ahora es robo de autopartes. Ocurrió en la colonia Reforma Iztaccíhuatl, en la alcaldía de Iztacalco. Dos sujetos estacionaron su auto y muy quitados de la pena fueron hasta la camioneta que estaba enfrente y le arrancaron algunas partes. Finalmente se fueron con total tranquilidad. Pero ¿sabe por qué pasa esto? Porque también nosotros le compramos a Roberto. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República llevaron a cabo anoche un operativo para el decomiso de mercancía pirata en un local en la colonia Tacubaya, perímetro de la alcaldía de Miguel Hidalgo. El dispositivo tuvo por objetivo catear un lugar donde se comercializaban cartuchos para impresoras. Fueron incautados cajas de tóners, apócrifos y equipos de cómputo sin que hubiera personas detenidas. Lo mismo, hay que seguir comprando, pero en establecimientos. Y también esta madrugada, policías preventivos de la Ciudad de México lograron la detención de dos sujetos armados que viajaban en un taxi. Las acciones se registraron en calles de la colonia Doctores. Familiares de los detenidos salieron para hacer frente a los policías e intentaron liberar a estas personas, quienes finalmente fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Y también esta madrugada, elementos de seguridad ciudadana en la capital realizaron un macabro hallazgo en la colonia Centro, al encontrar un cuerpo calcinado sobre la banqueta de la calle República de Bolivia. El lugar fue resguardado para permitir el trabajo de peritos para el levantamiento del cadáver. Las autoridades ya trabajan en el análisis de las imágenes de una cámara de videovigilancia ubicada a unos metros de donde se encontró el cuerpo, de quien se cree podría ser un hombre en condición de calle. Y bueno, pasemos a una información un poquito más feliz. Fíjese, Con Calma es el más reciente sencillo del reggaetonero puertorriqueño Daddy, cantante muy talentosa. Ella es la canadiense Celine Dion, que es considerada un ícono del pop y de las baladas de los 90. Ya va a tener su propia película biográfica, como ven. En ella se va a mostrar aspectos íntimos de su trayectoria, así como sus más grandes temas. La cinta, en la que se incluirán los sencillos The Power of Love y, por supuesto, el icónico tema de Titanic, retratará la vida de la cantante desde su nacimiento en la década de los 60 hasta ahora. Vocerrón de esta mujer. Y también hablando de canadienses, a pesar de que Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin son muy religiosos, tal parece que eso dicen, ¿verdad? Por tercera ocasión van a posponer su boda por la iglesia, ya que estaba programada para el próximo 2 de marzo, la cambiaron a una fecha hasta ahora desconocida. De acuerdo con el padre de la modelo, la decisión se debió a que la organización ha generado mucho trabajo a ambas familias y que Justin y Hailey quieren que todo sea especial y perfecto, pero que pues ya saben, todo esto toma tiempo y va tomando forma poco a poco. Vamos a darle una vuelta al mundo. Iniciamos en Estados Unidos. El presidente de esta nación, Donald Trump, recaudó más de $21 millones para su campaña de reelección de 2020 en el último cuarto de 2018, que se suman a los 106 millones que ya había reunido desde principios de 2017. Según un comunicado, esta cifra trimestral supone la continuación de un récord de recaudaciones de un mandatario estadounidense y supera los $18 millones que recibió en el tercer trimestre.
Por otra parte, Donald Trump comparó la situación de seguridad de México con Afganistán tras señalar el aumento en un 33% de los casos de homicidio en 2018. A través de Twitter dijo que los homicidios en México alcanzaron los 33.341 casos. Dijo que esto es un gran contribuyente a la crisis humanitaria que existe en la frontera sur y que se extiende a través de Estados Unidos. Todo esto lo puede ver en un tuit que incluso grabó en video, de los pocos que ha subido en este formato. En otra información, Donald Trump dio a conocer que se han logrado enormes progresos en las negociaciones comerciales con China. Sin embargo, dijo que todavía no está programada una reunión con el presidente chino Xi Jinping. Advirtió que no se sellará un acuerdo comercial final sin un encuentro entre ambos para allanar los puntos más difíciles. Les diré que creo que la relación que tenemos en este momento con China nunca ha sido tan avanzada. No creo que haya sido nunca mejor. Lo que sí puedo decirles es que ha ido más adelante. Ciertamente un acuerdo con ellos nunca ha estado tan avanzado. En otra información, la patrulla fronteriza de Estados Unidos incautó 114 kilos de fentanilo. Es una de las mayores incautaciones de esta droga, a la que se le atribuyen decenas de miles de muertes por sobredosis al año. Con gigantescas máquinas de rayos X, los agentes fronterizos descubrieron los compartimentos secretos en donde perros entrenados identificaron las sustancias. El fármaco fue encontrado en un tractocamión que llevaba productos agrícolas. Y bueno, Concentradora de Residuos Mexicana es una empresa privada altamente responsable que construye y opera rellenos sanitarios para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manera confiable y segura. Realizamos nuestro proceso de confinamiento, es lo que dicen, en estricto apego a las normas vigentes, reduciendo así las emisiones de gas efecto invernadero que tanto afectan a los suelos o el medio ambiente. Tienen el poder de transformar México, así que lo están cuidando. ¿Y quién va a ganar el Super Bowl número 53? Es nuestra pregunta del día. Participe con nosotros mientras vamos a ver cómo vamos. Va muy parejo, Ahí está, 46% dice que Carneros, 54% los Patriotas. A mí se me hace que aquí ya está votando nuestra querida Elba, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver tweets. Gracias a ustedes que están desmañanados aquí, escribiéndonos a través de esta red social. ¿Qué dice el primero? Dice Arturo Reséndiz, vamos Patriotas, siempre campeones, abre los ojos. Muchas gracias, Arturo. Ahí está un fiel Pat. También Rafael dice, sé que todas las apuestas están con Patriotas, un gran equipo, pero espero que Carneros dé la gran sorpresa. Podría ser, Rafael, nunca se sabe. Y el último tuit que vamos a leer es de Pancho López. Los Patriotas son odiosos, es el América del fútbol americano. ¡Auch, Jerry! Justo en tu corazoncito. Pero bueno, cada quien, para eso es el deporte, también ahí la pasión. Compartan con nosotros sus opiniones mientras hacemos un corte, pero volvemos, no se mueva. Gracias, Jerry. Vamos a las noticias del mundo. El frío polar que azota a medio oeste de Estados Unidos ha provocado al menos 10 muertes, además de una cantidad creciente de personas tratadas en hospitales por síntomas de congelamiento. El frío continuo y además continuó este jueves los registros árticos de Chicago con un pronóstico de casi 30 grados bajo cero, con una sensación térmica, imagine usted, de menos 53. Y es que es tanto el frío que las autoridades ya se vieron obligadas a cerrar escuelas, suspender vuelos y trenes, además de abrir refugios de emergencia para las más vulnerables. Pero aún en sus casas, cerca de 60 millones de personas padecieron las inclemencias del tiempo. Usuarios en redes compartieron imágenes como esta, en donde ventanas, puertas y hasta el retrete se congeló debido a las bajas temperaturas.
Y bueno, regresando al chisme del espectáculo, está de moda Yalitza Aparicio y sigue dando de qué hablar, esta vez debido a una peculiar cumbia dedicada a la oaxaqueña en la que se habla de su ascenso a la fama tras protagonizar la película Roma. La canción ha ganado popularidad rápidamente e incluso el propio Cuarón la compartió mediante su cuenta de Twitter. En el video se pueden ver fotografías de Yalitza en ceremonias de gala y sesiones de fotos. Arriba mi mexicana oaxaqueña. Yalitza Aparicio, orgullo nacional, aunque la critiquen, ella vino a triunfar. Yalitza Aparicio, muchos premios ganó, gracias a Cuarón que a su peli le invitó. ¡Uy! Me encanta México. Y bueno, ahora vamos a platicar del actor y músico británico Johnny Flynn, que se va a encargar de dar vida a David Bowie en la película biográfica Stardust. Flynn encabezará el reparto junto a la actriz estadounidense Gina Malone, que encarnará a Angie, la primera mujer del músico. También estará en el elenco Marc Maron, y que es muy popular entre los fans de la serie Glow por su rol de director y promotor de lucha libre Sam Sylvia. Maron interpretará a un ejecutivo musical ligado a la carrera de Bowie. Elementos del Ejército y la Policía Federal desactivaron un aparato explosivo, el cual se encontraba dentro de una camioneta en las inmediaciones de la refinería de Salamanca. Junto al dispositivo había una manta en el que la delincuencia organizada exige al presidente López Obrador retirar las operaciones contra el huachicoleo. Empresarios gasolineros externaron ser presas de amenazas e incluso secuestros por parte del crimen organizado para que vendan el combustible que le es robado a petróleos mexicanos. Pemex informó que desde que se puso en marcha el plan contra el robo de combustibles, el delito se ha reducido 75.9%. De los 81,000 barriles robados en noviembre del año pasado, en enero solo se robaron 19,000. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantaron parcialmente los bloqueos a las vías del ferrocarril en Michoacán. Solo dejaron libres 4 de los 7 cruces ferroviarios. Los trenes comenzaron a moverse, pero las pérdidas económicas se calculan en 25,000 millones de pesos. De febrero de 1988, hace 31 años, la banda estadounidense de rock The Cars anunció su separación. Se habían formado a mediados de los años 70, en pleno despegue del punk. En 2010, tras 22 años de ausencia en los estudios de grabación, los 4 miembros supervivientes de la banda se reagruparon y grabaron el álbum Move Like This. Pero sin duda la balada Drive, en la voz del bajista Ben Orr, es el tema más destacado de su discografía y el que más se ha vendido y escuchado en todo el mundo. Ya son las 7 de la mañana con 2 minutos. Le damos la bienvenida a Imagen Noticias con Francisco Sea. Oiga, ¿ya fue por los tamales? Porque hoy se tienen que pagar muchas de las deudas. Por lo pronto vamos con la información. Le comento que ayer, cerca de las 6:30 de la mañana, fue detectada una camioneta estacionada en la puerta número 4 de la refinería Antonio M. Amor en Salamanca, Guanajuato. Una primera inspección dejó a la vista un presunto artefacto explosivo. En lo que podría ser un nuevo capítulo en la guerra contra el huachicoleo, ayer, a las 7 de la mañana, el Centro de Emergencias en Guanajuato recibió una llamada de alerta de un vehículo abandonado en la puerta número 4 de la refinería Antonio M. Amor en Salamanca. Hasta este lugar llegaron elementos del Ejército, policías federales y locales que observaron un dispositivo formado por varios tubos plásticos unidos con cinta adhesiva y varios cables en el interior de una camioneta. También fue hallada una manta en la que se exige al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar de las operaciones contra el huachicoleo a los elementos federales. El mensaje estaría firmado por José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, presuntamente dedicado a la extracción de hidrocarburo en la región. Más tarde, una segunda manta fue hallada en la carretera Salamanca-Irapuato, en la que este grupo acusaba al Cártel de Jalisco Nueva Generación de colocar la camioneta con los explosivos y dejar la primera manta con amenazas.
En Palacio Nacional, cerca de las 9 de la mañana, el presidente López Obrador señaló que se trataba de una falsa alarma. Información, ya recibió algún reporte. Aquí, de comunicación falsa alarma. Pero se va a atender ahora. Al mediodía, y bajo estrictas medidas de seguridad, una grúa retiró la camioneta, mientras que los elementos de la Sedena se llevaron los explosivos en una olla blindada de contención. Más tarde, en La Tinaja, Guanajuato, los elementos militares que trasladaron el artefacto hasta este punto hallaron un total de 20 tubos con material explosivo y 6 detonadores que fueron destruidos. En Tlaxcala, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a su seguridad personal. Que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Con información de Luis Negrete, Imagen. Sobre la presunta amenaza que dejó un grupo delictivo dedicado al robo de combustible, el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Roberto Díaz de León, mencionó que los empresarios están cerrando filas con el gobierno federal para hacer frente a esta situación. Y respecto a la inseguridad que enfrentan los empresarios gasolineros, estos afirman que en algún momento han recibido presiones del crimen organizado para que vendan combustible robado proveniente de ductos de petróleos mexicanos. Así lo reveló el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Roberto Díaz de León. Añadió que Michoacán y Tamaulipas son los estados donde los empresarios se han visto agredidos con mayor frecuencia. Sí hay presión en algunas regiones focalizadas por parte de la delincuencia organizada para que se comercialice el producto que de alguna manera extraen de los ductos. Realmente lo que se ha visto es que es un tema muy complicado porque han secuestrado familias de empresarios gasolineros, es un tema muy complejo. Sí existe y está muy focalizado. Ayer Pemex ofreció un balance del combate al robo de combustible desde que se puso en marcha el plan. El delito se ha reducido un 75.9%. De los 81,000 barriles robados en noviembre del año pasado, en enero se robaron 19,000. De acuerdo con el director de Pemex, Octavio Oropesa, esta reducción equivale al consumo diario de 9 entidades o a 1.3 veces el consumo de gasolina en la Ciudad de México. Y en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, un comando armado emboscó a elementos de la Fuerza Civil para rescatar a un hombre que llevaba detenido y presuntamente era un líder de la delincuencia organizada. Los policías lo trasladaban hacia el Ministerio Público cuando sujetos armados comenzaron a dispararles a bordo de él y de 10 camionetas. Uno de los agentes perdió la vida y 2 más resultaron lesionados. Aún no queda claro si fue rescatado el presunto delincuente o no. En Sonora, agentes estatales y elementos de la Marina detuvieron a 4 de los 6 sicarios que presuntamente participaron en el homicidio del comandante municipal de Empalme, Marco Vinicio Gálvez, que salía de un evento público. Los agresores intentaron huir hacia Ciudad Obregón en una camioneta, sin embargo, les dieron alcance y fueron detenidos. Les decomisaron 2 armas largas, 2 armas cortas, además de varias municiones. Y en Michoacán fue encontrado el cuerpo sin vida de Hugo Figueroa, sobrino del fallecido compositor Joan Sebastián. El hallazgo fue en un tramo de la autopista México-Morelia-Guadalajara, cerca de la comunidad de Guaniqueo. Hugo Figueroa tenía varios impactos de bala. La familia descartó la posibilidad de un secuestro, pues nunca recibió una llamada para exigir rescate. Y en otros temas nacionales, tras el retiro parcial de los bloqueos ferroviarios en Michoacán, integrantes de la CENTE tuvieron un encuentro con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y autoridades estatales. Al finalizar el encuentro, que duró 8 horas, concluyeron que hubo avances importantes tendientes a solucionar definitivamente el conflicto. Y mientras las vías que ya fueron liberadas son las de Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Mújica y Marabatío y La Piedad, en estos lugares solo se encuentran algunos grupos de maestros por si tienen que retomar los bloqueos. Mientras que en los municipios de Uruapan y Yurécuaro los bloqueos en las vías se mantienen.
En el estado de Oaxaca, la sección 22 adherida al CENTE llevó su cuarto día consecutivo de movilizaciones. Maestros bloquearon la carretera federal 190 y la terminal de autobuses en la capital del estado. Mantienen un paro en los planteles de la Universidad Pedagógica Nacional y en los centros de atención múltiple del estado. Exigen el pago de salarios a más de 1,700 docentes que estudian en dichos planteles. Y los alumnos, como siempre, esos no importan. Ahora vamos a Tamaulipas. En Matamoros, 22 maquiladoras se mantienen en huelga, en tanto 26 más ya regresan a sus labores. Esto al lograrse un acuerdo entre patrones y trabajadores. La Secretaría del Trabajo del Estado informó que fue pactado un 20% de incremento directo al salario y un bono anual de 32,000 pesos. Y en el tema de los migrantes continúa vigente y por tercer día consecutivo continuó el retorno desde Estados Unidos a México de solicitantes de asilo político. Uno de ellos es Eusebio Urrea Sánchez, quien llegó a la ciudad de Tijuana con la primera caravana migrante hace casi 3 meses. Ahora deberá permanecer en México con la esperanza de que se resuelva favorablemente su petición. Como otros migrantes, mencionó que buscará trabajo y un lugar para vivir mientras llega la fecha a su próxima cita ante autoridades migratorias estadounidenses. Y en el centro del país, la tarde de ayer jueves, 1,800 migrantes centroamericanos llegaron a las instalaciones del Estadio Corregidora en la ciudad de Querétaro, donde pasaron la noche. Se prevé que esta mañana retomen su camino rumbo a Piedras Negras, Coahuila. Así lo detalló la Coordinación Estatal de Protección Civil, quien confirmó que los migrantes recibieron alimentación, abrigo, colchonetas y asistencia médica. Fueron contabilizados 869 hombres, 268 mujeres y 176 niños, así como 120 niñas. El Instituto Nacional Electoral iniciará en breve el procedimiento para atraer la elección de gobernador de Puebla. Esto luego de que los consejeros electorales firmaron una solicitud para instruir al secretario ejecutivo Edmundo Jacob. Para ello realizan los trámites correspondientes. El secretario deberá notificar a las autoridades electorales de Puebla, quienes darán su opinión respecto a la solicitud y deberán enviar una respuesta a más tardar el martes de la próxima semana. El tema sería discutido en la sesión pública del INE el miércoles 6 de febrero. Y la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, anunció que buscará la presidencia nacional del PRI, cargo que actualmente ocupa la senadora Claudia Ruiz Massieu y que concluye en agosto. A través de un video difundido en redes sociales, pidió a los priistas su respaldo para llegar a la dirigencia. Ivonne Ortega también dijo que su propuesta para el partido es dar prioridad a la unidad y a la renovación de este instituto político. Y por fin, la Comisión Nacional de Justicia Partidista del PRI expulsó de ese partido al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a petición de la Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional. Duarte continúa prófugo de la justicia y sobre él pesa la acusación de peculado por un monto de más de 6,000 millones de pesos. Y en el conflicto que tienen los ojos del mundo, este viernes México y Uruguay llevarán su propuesta de diálogo para Venezuela al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Además, ambas naciones anunciaron la convocatoria para realizar una conferencia internacional en la ciudad de Montevideo el próximo 7 de febrero para discutir una salida diplomática a la crisis en Venezuela. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, hasta el momento se han sumado 10 países. Nosotros estamos en una posición de neutralidad. México no apoya una parte ni la otra, pero sí pensamos que es importante que haya un diálogo. Por otra parte, se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos rechazaría el apoyo diplomático de México y Uruguay en el caso de Venezuela. Una agencia reveló que un funcionario del gobierno estadounidense aseguró que rechazarían cualquier reunión o cualquier tipo de iniciativa que le permita a Maduro mantenerse en el poder. Además, reiteró la postura de Estados Unidos sobre que Maduro ya no es el presidente de Venezuela. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, denunció que el personal de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro se presentó en el apartamento de su familia en un intento de intimidarlo. Elementos de la Fuerza Policial Especial dijeron estar buscando información y preguntando si Guaidó estaba en el lugar. Vecinos salieron de sus casas y lograron que el personal de seguridad se fuera. Eran miembros de seguridad que estaban buscando información, que si estaba aquí. El objetivo es evidente. El objetivo es muy evidente. Y el objetivo es evidente que no lo lograron también. Que no van a lograr quebrar a la familia venezolana.
Por su parte, Nicolás Maduro tuvo actividades privadas. Manifestó que desde Estados Unidos se ha gestado una campaña para justificar un golpe de Estado al gobierno del país suramericano, por lo que ha iniciado una campaña para promover la defensa. Se quitó el enemigo las máscaras. Recibido. Iniciando exploración activa. Listos para ejercer soberanía. Recibido. Grupo de combate. Hoy más que nunca, comprometido con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, presidente electo constitucionalmente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Electos por voluntad popular el 20 de mayo del 2018. Leales siempre, traidores nunca. Triunfaremos. ¡Hoy somos todos! Tratando de demostrar quién tiene la bota más grande. En fin, en información internacional, en el juicio del Chapo, un abogado de Joaquín Guzmán aseguró que los narcotraficantes que testificaron lo hicieron para que el capo sea declarado culpable. Agregó que Guzmán fue víctima de Ismael El Mayo Zambada, quien aseguró pagó millones para evitar ser arrestado. El abogado también destacó que no tiene sentido que Guzmán pagara sobornos y aún así pasará varios años escondidos de las autoridades, perseguido como un perro en las montañas. La policía de Estados Unidos detuvo a una mujer por echarle agua a su bebé en la cara mientras dormía. Caitlin Aisley Hardis, de 33 años, publicó el video donde se le escuchaba decir: en venganza por despertarme a todas horas en la noche. En las imágenes se observa a la bebé toser y buscar volver a dormir. Tras su arresto salió libre de pagar una multa de $1,500. Vaya esta mamá tan vengativa. Y esto ocurrió en Manchester, Inglaterra. Un hombre fue grabado mientras utilizaba unos esquís para atravesar las carreteras cubiertas de nieve y hielo. Decenas de vehículos no pudieron circular por el congelamiento del asfalto. Reino Unido experimentó su noche más fría de invierno hasta el momento. Y miren que, para aquellos que dicen que el calentamiento global no existe, aquí está una prueba. De la mañana con 18 minutos. Amanecemos hoy en el paraíso de Mazatlán, Sinaloa. Precisamente el malecón de Mazatlán es uno de los más grandes del mundo, con 21 kilómetros de longitud. El mar, el aire fresco y las palmeras iluminadas artísticamente durante la noche lo convierten en un excelente paseo nocturno. Y como ya saben, Mazatlán, uno de los puertos más bonitos e importantes de nuestro país. A quien guste vacacionar en Mazatlán, bueno, totalmente recomendable. Y también a quien guste compartir con nosotros sus amaneceres, ya lo sabe, este es el momento. Vamos a ver, el primero es de Laura Luna. Así el amanecer en la ciudad de Panamá. ¿Qué andas haciendo por allá, Laura? Te mandamos un beso, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Veamos este de El Charro de las Calaveras. Amanecer en San Bartolo Ameyalco. O nos hacemos miserables o nos hacemos fuertes. La cantidad de esfuerzo es la misma. Muy bien, muchas gracias por esta fotografía de la mañana. Y el último es de Solecita Hermosa. Siempre un bello amanecer desde Nicolás Romero. ¿Pueden saludar a mi hija? Claro que sí, besos a Damaris. Un saludo de parte de Solecita Hermosa. Oigan, los quiero invitar a que nos manden sus fotografías a través de Instagram. Las suben en su Instagram como un post y nos etiquetan @imagensea y @almustal, porque aquí es donde queremos presumirlos y en Instagram tiene filtritos y todo y se ve muy bonito. Pero bueno, tenemos más información. Regresamos contigo, mi querido Enrique Villanueva. Gracias, Marlene. Francisco Sea, titular de este espacio, tuvo la oportunidad de charlar con un mexicano que prácticamente tocó las estrellas y el firmamento. Se trata del astronauta José Hernández.
Pues bueno, a mí me da mucho gusto, es para mí un honor recibir en este estudio una de las personas que más admiro, una de las personas que además esta profesión me ha dado la oportunidad de conocer, y es uno de los 2 astronautas mexicanos que además no solo es eso, sino es una persona que tiene una historia de vida maravillosa, y es José Hernández. José, bienvenido. Paco, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy vamos a platicar de varias cosas. Uno de ellos es un proyecto netamente mexicano de un nanosatélite, que es lo que tengo yo en este momento exactamente en las manos. Y vean nada más, ahora nos va a explicar José de qué se trata y qué es esto, José. Sí, claro que sí, es un nanosatélite, Paco. Fíjate que estamos desarrollando, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, está desarrollando un nanosatélite, y bajo un acuerdo con la NASA, NASA lo va a mandar al espacio, a la Estación Espacial Internacional, y donde mis colegas lo van a soltar, y al hacer eso sería la primera universidad en México que tuviera un satélite en operación en el espacio. Y lo orgulloso que estamos es de que el satélite es diseñado por estudiantes y maestros de la UPAEP. Entonces sería el primer satélite mexicano. ¿Cuál sería la utilidad del satélite, José? Bueno, lo que estamos haciendo nosotros es, la tendencia de satélites es de que se hagan más y más pequeñas. Yo trabajé en un proyecto donde la Secretaría de Comunicación y Transportes compró 3 satélites, cada uno más de $300 millones, tamaño de un carro mediano. Y entonces esa es una inversión increíble que tienen que tenerla en operación 18 a 20 años para sacarle la utilidad. Y entonces para 18 o 20 años la tecnología cambia mucho. Entonces las están haciendo ya los satélites más y más pequeños, hacer clusters que estén todo alrededor del mundo y que operen unos 5 años. Y luego ya completamente se deshacen de ellas y ponen otras con más nueva tecnología. Y lo que nosotros estamos comprobando es de que los nanosatélites se pueden comunicar entre ellos mismos, porque si nomás tienes una y una estación terrestre, tienes que esperar cada vez que pase sobre ti y nomás tienes 4 o 5 minutos para bajar los datos. Y entonces, si podemos comunicar con los otros pequeños satélites alrededor del mundo, puede brincar y hacer una cadena de brinco de información y te llega la información. Y tenerlo 24 horas al día, mucho más eficiente. Exacto. Ahora, uno de los grandes problemas y de los grandes costos que tienen los satélites es el lanzamiento, porque llevarlo de aquí al espacio, pues bueno, es a ti lo que te tocó, ¿no? Ir en un transbordador espacial y lo que cuesta una misión de esas. ¿Esto cómo lo pones en el espacio? Pues empezamos el proyecto antes de trabajar con la NASA y nos iba a costar más de $100,000 para mandarlo al espacio. Ahora, bajo un acuerdo que tenemos a la Agencia Espacial Mexicana, la NASA y la UPAEP, la NASA, si incorporamos ese cambio de diseño donde podemos comunicar con otros satélites, dicen que la mandan gratis por nosotros. Entonces, por eso nosotros tomamos ese reto de diseño y ahora en octubre de este año se va a lanzar. En octubre de este año. Ahora, en comparación con los $300 millones que cuesta un satélite normal, ¿cuánto cuesta este, José? Fíjate que se puede hacer como de $50,000 a $100,000, pero depende de qué tan complejo es ese satélite, ¿verdad? Porque los más pequeños, que son más complejos, van a costar como de $2 a $5 millones. Allá cuando le pongas la instrumentación muy sofisticada y todo eso, pero eso aún 5 millones a comparación de 300 millones es mucho. Oye, podría ser un salto tecnológico impresionante de lo que estamos hablando, ¿eh? Sí, es un cambio drástico, que es un game changer, como lo decimos nosotros. Sí. Oye, ¿y este sería el modelo original del que se va a lanzar? Esta es la escala 1 a 1. 1 a 1. Así es. ¿De este tamaño? De este tamaño. ¿Y qué es lo que tiene? A ver, cuéntanos. Son estos paneles solares, yo supongo, pero ¿qué más tiene? Sí. Esto tiene los paneles solares y entonces las antenas que se va a utilizar para comunicar, sea la estación terrestre o sea con los otros satélites, y adentro pues, tienen las pilas donde se va a cargar y luego el sistema de computación que utiliza para comunicarse y para manejar las señales que van entrando. Va a ser muy simple el satélite y estamos utilizando el KISS Principle, Keep It Simple, Stupid, porque ir al espacio no es nada fácil, es complejo. Entonces, mientras más simple esté el diseño, más oportunidad tenemos de tener éxito
y ya probar que podemos comunicar. Tenemos planeado construir una de 3 unidades, o sea, 3 veces más grande que esta. Y entonces allí sí es donde vamos a poner cámaras infrarrojas, multispectral, de cámaras de visión y sensores, y tratar de hacer cosas como monitorear las actividades de los volcanes alrededor del mundo. Qué maravilla, pues de verdad muchas felicidades, querido José, y a través tuyo felicitar a los alumnos de la Universidad de Puebla, porque de verdad esto es un avance impresionante. Pues mi querido José, te reitero mi admiración, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa, volvemos con más, no se vayan. No, Paco, no hacemos una pausa. Primero vamos a ver cómo va la pregunta. Solo por eso te extrañamos mucho. Dígame usted allá en casa, ¿quién ganará el Super Bowl 53? ¿Los Carneros o los Patriotas? Pues mire, el 45% le va a los Carneros y el 55% a los Patriotas. Abre los ojos, es nuestro hashtag, hay que utilizarlo y siga participando. Ahora sí, vamos a ir a un corte y regresamos. La delincuencia organizada hace uso de todos los recursos, no solo materiales y económicos, también de las amenazas para enfrentar a los gobiernos. Y esta táctica con la población civil muchas veces en su contra y en contra de las voluntades, utilizando a las narcomanifestaciones. En unos momentos más le vamos a platicar al respecto. Ya se lo comentábamos, los delincuentes hacen uso de amenazas y presiones para que la población civil participe en manifestaciones, marchas y bloqueos en contra de su voluntad. ¿Es eso o arriesgarse a ser lastimados? Campesinos de la comunidad de Santa Engracia, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, protestaron así en el cuartel de la Policía Estatal de Ciudad Victoria. Los campesinos exigen la salida de la Policía Estatal y Ministerial de esa zona citrícola. Los manifestantes, algunos con pasamontañas, intentaron ingresar a las instalaciones de seguridad de manera violenta. Al no lograrlo, lanzaron piedras y otros objetos en contra de los policías que se encontraban adentro del cuartel, lo que dejó daños en vehículos y en las instalaciones. Ante la agresividad y la insistencia, los policías lanzaron disparos al aire y minutos después utilizaron gases lacrimógenos, provocando que los pobladores se fueran del lugar. La protesta fue convocada desde hace varios días. Ayer, en sitios dedicados al reporte de alertas de riesgo en Tamaulipas, se denunció que los pobladores fueron extorsionados y amenazados para asistir a la manifestación. En una carta publicada al gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, algunos pobladores denunciaban que si no iban a la protesta, los zetas les iban a cobrar una cuota de 50,000 pesos o los amenazaban con quemar sus casas, secuestrarlos o incluso matarlos. Fuentes del gobierno de Tamaulipas confirmaron a Imagen Noticias que la marcha sí habría sido organizada por líderes del crimen, pues en los últimos meses la policía ha detenido a varias personas dedicadas a la extorsión y al secuestro en esa zona del estado. En Tierra Blanca, Veracruz, un comando armado emboscó a elementos de la Fuerza Civil para rescatar a un hombre que llevaban detenido, presuntamente un líder de la delincuencia organizada. Uno de los agentes perdió la vida y 2 más resultaron lesionados.
En Sonora, agentes estatales y elementos de la Marina detuvieron a 4 de los 6 sicarios que presuntamente participaron en el homicidio del comandante municipal de Empalme, Marco Vinicio Gálvez. Les fueron aseguradas 4 armas de fuego. En Michoacán fue encontrado el cuerpo sin vida de Hugo Figueroa, sobrino del también fallecido compositor Joan Sebastián. La familia descartó la posibilidad de un secuestro, pues nunca recibieron una llamada para exigir rescate. México y Uruguay llevarán su propuesta de diálogo para Venezuela al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, se han sumado 10 países a la propuesta. Nuestro rifado del día se llama Máximo y juega fútbol americano en el TEC de Monterrey. Fue capitán de la selección mexicana, ganó 3 copas mundiales y fue elegido el jugador más valioso del Mundial de China. Recientemente la NFL lo convocó a su programa internacional y ahora está en Florida buscando un lugar en las ligas profesionales. Por eso Max es nuestro rifado del día. Hola, soy Máximo González, mexicano originario de la Ciudad de México. Tengo 25 años y estudio la maestría en el TEC de Monterrey. Juego fútbol americano y ahora estoy en busca de conseguir mi sueño de llegar a la NFL. Estoy convocado a un programa internacional de NFL y me iré 3 meses a Tampa, Florida para entrenar y competir contra jugadores de diferentes partes del mundo para ganarme un lugar dentro de un equipo de la NFL. Hay muchas veces que entras a un campo de fútbol americano y te olvidas de todo lo demás. O sea, solamente es tú y el campo y los demás jugadores. Es algo que me atrapa y me llena mucho. Y después fue que empecé con el amor al fútbol americano a los 12 años. Todavía recuerdo la primera vez que fui a entrenar. Fui yo solo al campo de Pilar Rojas en Zacatenco. Yo, al principio, cuando empecé a jugar, no era muy bueno. Es más, casi no me metían. Y siento que esa perseverancia y ese amor por lo que hago, por el deporte, fue lo que me sacó adelante. Los mexicanos nos caracterizamos por ser muy trabajadores, muy luchones y pues trabajar por lo que queremos. Nunca nos quedamos con brazos cruzados, siempre buscamos más. Yo lo hago por México porque me gusta representar a mi país y quiero ser mejor en todo lo que hago. Trascender, demostrar que los mexicanos podemos hacerlo y no solamente pues, jugadores de Europa o de Estados Unidos. Demostrar y abrir las puertas para los siguientes jugadores mexicanos. Demostrar que tenemos el potencial y el físico para jugar en la NFL. ¿Ya extrañaban echar chisme? Pues de regreso en los espectáculos. Y ya se estrenó el primer tráiler de Dolor y Gloria, la nueva película de Pedro Almodóvar, con Antonio Banderas como el alter ego del director y que se estrenará el 22 de marzo. En el clip aparecen también, por supuesto, Penélope Cruz en un papel inspirado en la madre de Almodóvar, Nora Navas, Julieta Serrano y Raúl Arévalo, entre otros. La película narra una serie de reencuentros de Salvador Maló, que es un director de cine. Como ve, se le antoja la película de Almodóvar, va a estar buena. ¿Y a poco no están viendo La Guzmán, la bioserie en una producción de Imagen Televisión? Ayer nos dejó en súper suspenso. Esta producción de Imagen llega a su pantalla en punto de las 9:30 de la noche, de lunes a viernes. ¿Quieren ver qué va a pasar? Vamos a ver. ¿Querías tu pinche guitarra? Aquí está tu guitarra, cabrón. Aquí está tu pinche guitarra. Mierda. Lo que extrañas es la droga, eso es lo que extrañas. ¿No te gustaría entrar a un grupo que te va a cambiar la vida? El grupo de jóvenes de la luz del Señor. Mira, se juntan para rezar y alabar a nuestro Señor. Les pagué un retiro a Pati y a ti. ¡Suéltame! No pasa nada. Trató de besarme y trató de meterme mano. Tenía que decírtelo. Y en las noticias del mundo, la recuperación de cadáveres bajo metros de lodo tras el colapso de una represa en Brasil continúa este jueves por 7º día, elevando así la cifra de víctimas a 110, además de 238 desaparecidos. De los 110 cuerpos recuperados, 71 fueron identificados. La mayoría de los cadáveres encontrados estaban en regiones superficiales, pero de ahora en adelante la búsqueda dependerá más de la excavación.
En otra información, en Estados Unidos, líderes de la Iglesia Católica identificaron a 286 sacerdotes y otros cargos eclesiásticos que supuestamente han abusado sexualmente de menores de edad a lo largo de las últimas décadas. 15 diócesis del estado de Texas, incluyendo la de Austin, San Antonio, Dallas y Houston, revelaron los nombres de los religiosos que presuntamente abusaron de niños y adolescentes. Esto en el marco de una campaña iniciada en agosto de 2018, cuando una corte de Pensilvania hizo públicos los casos de 300 sacerdotes que supuestamente hicieron lo mismo. Mientras que en Estados Unidos el frío es de menos 30 grados con sensaciones térmicas de hasta 53 grados bajo cero. Por otra parte, en ciudades de Australia se han vivido temperaturas superiores a los 45 grados. A través de Twitter, el ingeniero físico meteorológico Alberto Hernández Unzón compartió 2 imágenes donde se observan los contrastes de temperaturas en América del Norte y la onda de calor en Australia. Estas altas temperaturas han provocado varios incendios. Y en el Reino Unido, el gobierno británico admitió que contempla la posibilidad de que no se apruebe un acuerdo del Brexit hasta los días previos a la fecha límite del 29 de marzo. Esto le obligaría a pedir una extensión del plazo de salida a la Unión Europea para aprobar diversas legislaciones secundarias. El jefe de la diplomacia británica dijo que para diseñar esa propuesta deben trabajarla y analizarla en detalle con sus socios de la Unión Europea. Hasta aquí los deportes, regresamos contigo, mi querido Quique. Muchas gracias, Jerry. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un avance del programa Sembrando Vida, con el que se busca fortalecer el arraigo de los mexicanos en sus localidades y que la migración sea una sola opción y no una necesidad. Es uno de los programas más importantes del actual gobierno, porque significa rescatar al campo, significa crear empleos. En este año más de 200,000 empleos en el campo, y significa reforestar. Ustedes saben que nos propusimos sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Este año se van a sembrar más de 500,000 hectáreas y son 200,000 empleos permanentes. Se va a fortalecer la producción en comunidades, en ejidos, se va a fortalecer a la pequeña propiedad. Elementos del Ejército y la Policía Federal desactivaron un aparato explosivo, el cual se encontraba dentro de una camioneta en las inmediaciones de la refinería de Salamanca. Junto al dispositivo había una manta en la que la delincuencia organizada exige al presidente López Obrador retirar las operaciones contra el huachicoleo. En Tamaulipas, bajo amenazas de extorsión y muerte, la delincuencia organizada obliga a comerciantes y población civil a participar en marchas y manifestaciones en contra de las autoridades. Con motivo del puente por el 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución, los bancos suspenderán sus operaciones al público el próximo lunes. Las sucursales que ofrecen sus servicios en almacenes comerciales o supermercados sí abrirán. México y Uruguay llevarán su propuesta de diálogo para Venezuela al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, se han sumado 10 países a la propuesta. Hace 16 años, la era de los transbordadores espaciales sufrió un golpe que le debilitó y prácticamente marcó el final del uso de los llamados taxis espaciales. Luego de una exitosa historia y de 135 misiones, un día como hoy, el Columbia desapareció de los cielos. Hacía un tiempo inmejorable en Estados Unidos para ver el aterrizaje. Ni una nube bloqueaba el cielo. Eran las 8:59 de la mañana del 1 de febrero de 2003. Se esperaba el arribo a la Tierra del transbordador espacial Columbia, tras una misión de 2 semanas. De pronto, una gran explosión atravesó el horizonte con una estela incandescente de humo y fuego.
Desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida, los expertos de la NASA veían cómo volaba por los aires de Texas el trabajo realizado tras 135 misiones. En la explosión, fallecieron al instante los 7 astronautas que viajaban a bordo del Columbia, el comandante Rick D. Husband, el piloto William C. McCool, el comandante de carga Michael P. Anderson, el especialista de carga Ilan Ramon, primer astronauta israelí, y los especialistas de misión Kalpana Chawla, David M. Brown y Laurel Blair Salton Clark. Los restos de la nave y los astronautas cayeron diseminados en un radio de 200 kilómetros entre los estados de Texas y Luisiana. A su regreso a la Tierra, las altas temperaturas a su entrada a la atmósfera ocasionaron un incremento anormal de calor en el fuselaje del Columbia, que condujo al trágico final. El estallido del Columbia marcó el inicio del fin de las misiones de transbordadores de la NASA. Actualmente, la NASA está desarrollando la cápsula Orión, que realizará un primer vuelo no tripulado en 2019 y uno tripulado en 2021. ¿Qué tal? Bueno, y también hace 52 años ocurriría el primer trágico accidente en la historia de la exploración espacial. Curiosamente, la explosión ocurrió en tierra durante una prueba en un simulador previo al lanzamiento del Apolo 1. 15 segundos fueron suficientes para que ocurriera el primer accidente de la llamada carrera espacial. Fue el 27 de enero de 1967. Se realizaba la última prueba antes del gran despegue de la misión Apolo, programado para el 21 de febrero. Los 3 pilotos a cargo, Virgil Gus Grissom, comandante, Edward White y Roger Chaffee, se preparaban para una prueba rutinaria. Se trataba de una simulación en la que la cápsula montada sobre el cohete Saturno V soltaría las conexiones principales para comprobar que el sistema interno se hiciera cargo de las tareas. Aunque iba sin combustible, la cápsula estaba tripulada y equipada en su totalidad. Los 3 pilotos estaban en una cápsula que imitaba la de despegue, presurizaron la cámara y la llenaron con oxígeno puro. A las 18:30 horas dio inicio la cuenta regresiva de 1 minuto. Pocos segundos más tarde, se produciría un cortocircuito debido a un cable mal aislado, lo que ocasionó un incendio dentro de la cápsula. En el micrófono se escuchó a los astronautas gritar de manera entrecortada «¡Fuego!» y salir de aquí. Los cuerpos calcinados de los astronautas se habían quemado a tal grado que el nylon de sus trajes se fundió. La investigación posterior reveló que se habían omitido protocolos de seguridad porque no se consideraba que la prueba fuera peligrosa. A pesar de la tragedia, la carrera siguió adelante, hasta poner un pie en la Luna en 1969. José Ramón Salinas, Imagen. Bueno, ya vimos la historia de Gus Grissom, que era el comandante del Apolo 1, que murió junto con 2 astronautas antes de ir a la Luna en 1969 al incendiarse esta cápsula de prueba. Aquí está la galería de Gus Grissom. Virgil Ivan Gus Grissom, piloto y astronauta estadounidense, nació en Mitchell, Indiana, el 3 de abril de 1926. Se dice que Grissom tenía un coeficiente intelectual de 145. Se graduó en la Escuela Superior de Mitchell, obteniendo posteriormente un diplomado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Purdue en 1950. Grissom alcanzó en la Fuerza Aérea Estadounidense el grado de teniente coronel. Voló en 100 misiones de combate en Corea a bordo de cazas F-86. Al volver de Corea, trabajó como instructor de vuelo en Bryan, Texas. En 1955, ingresó al Instituto de Tecnología de las Fuerzas Aéreas, donde estudió ingeniería aeronáutica. En 1956, comenzó a trabajar como piloto de pruebas en la base aérea Edwards, en California, y durante más de 10 años se desempeñó como piloto de pruebas destinado a la sección de cazas. Falleció en Cabo Cañaveral, Florida, el 27 de enero de 1967, junto con sus colegas Ed White y Roger Chaffee en el incendio del Apolo 1. Gus Grissom fue el segundo astronauta estadounidense durante los vuelos del proyecto Mercury. Entre sus logros se encuentra ser el primer astronauta en volar 2 misiones, así como ser el primer hombre que voló 2 veces más allá del límite aceptado del espacio en una cápsula espacial. Y antes de que un ser humano fuera lanzado al espacio, había que hacer pruebas sobre los riesgos y las posibles afectaciones. Es por ello que antes de que un hombre o mujer abordara una nave, el primer astronauta fue un perro, su nombre Laika. Era rusa.
Cuando se habla de pioneros en la exploración espacial, resulta necesario hablar de un rostro peludo y de 4 patas. 3 de noviembre de 1957, la perra Laika se convirtió en el primer ser vivo de la historia en orbitar la Tierra. La Unión Soviética lanzó a Laika a bordo del satélite Sputnik 2 durante la Guerra Fría en el marco de la carrera espacial. Apenas algunas semanas antes, Laika había sido recogida mientras vagaba por las calles de Moscú. La escogieron como único tripulante por su tamaño mediano y su calmado carácter. La misión de la cosmonauta canina era probar la seguridad de los viajes al espacio exterior para los humanos. Durante años, se creyó que Laika había fallecido sin dolor al agotarse el oxígeno tras pasar una semana en órbita. Pero en 2002, se reveló la verdad. Murió entre 5 y 7 horas después del despegue, presa del pánico y el sobrecalentamiento de la nave. El satélite con el cuerpo de Laika dio 2.370 vueltas en órbita y ardió al entrar en la atmósfera el 14 de abril de 1958. Le dijeron que sacaban paracaídas, pero... Ay, no, pobrecita Laika. Pero bueno, O sea, por la en ciencia. 1981 se vería el nacimiento de los transbordadores espaciales. Lamentablemente, estos taxis, como se les conocía, no estarían exentos de accidentes. No. And liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. En 1981, los Estados Unidos iniciarían el programa de transbordadores espaciales STS, Space Transportation System, Sistema de Transportación Espacial, con el objetivo de disponer de un vehículo reutilizable que permitiera reducir los costos de viajar al espacio. La NASA logró tener 5 transbordadores: Challenger, Columbia, Discovery, Atlantis y Endeavour. Hubo 2 más, el Enterprise y el Pathfinder, que sirvieron como simuladores. Los transbordadores espaciales completaron 135 misiones entre 1981 y el 2011. Lamentablemente, como todo gran proyecto y misión, siempre hay riesgos. En 1986, el programa sufriría uno de sus accidentes. El 28 de enero de 1986, a las 11:38 de la mañana, el transbordador espacial Challenger explotaba en el aire tras poco más de un minuto de haber despegado desde la base de Cabo Cañaveral. El lanzamiento estaba siendo televisado en vivo porque era la primera emisión de un nuevo programa, Teachers in Space, Profesores en el Espacio. La misión STS-51L era la 25ª del programa y en ella viajaría el primer civil en la historia, una profesora de secundaria. En el Challenger perdieron la vida 7 tripulantes, entre ellos la profesora Krista McAuliffe. Tras el accidente, fue creada la Comisión Rogers, una comisión independiente en la que se encontraban los astronautas Neil Armstrong y Sally Ride. 6 meses después, en junio de 1986, la comisión entregó su informe al presidente Ronald Reagan. Sus conclusiones, demoledoras. Las causas del accidente: falta de cultura de la seguridad por parte de la NASA, pérdida de elasticidad y resistencia de los anillos O. Ante las bajas temperaturas, estos anillos servirían como aislantes para evitar la fuga de gases incandescentes al interior del cohete. Fallos en comunicación al decidir realizar el lanzamiento basados en información incompleta y errónea. Conflicto entre los datos de ingeniería, las decisiones de los responsables y una estructura directiva de la NASA. En síntesis, la NASA había minimizado los riesgos con tal de cumplir su calendario de lanzamientos. El dato más revelador fue que al momento de la explosión, la cabina de la tripulación salió despedida intacta, pero los astronautas fallecieron poco después debido a la pérdida de presión, toda vez que no llevaban puestos trajes presurizados. Imagen. Y bueno, con todo y todo, solo se han perdido 26 vidas a lo largo de toda la carrera espacial, lo cual es una cifra que resulta ser un poco positiva, ¿no? En ese sentido. Pero Nunca bueno. va a ser positiva. No, yo lo Quique, sé, ¿cómo pero al fin y al dices cabo, eso? con todas las personas que han ido al espacio y los viajes, no está Bueno. tan mal. Pero bueno, tamales, Nos vemos. Super Bowl. Feliz fin de nos semana. No nos queremos Super ir. Bowl. No somos Super dueños Bowl. del noticiero. Vámonos al somos- hoy. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.